Bueno, Rudy, Hola Javier, ¿qué tal? muy bien, me gusta contigo. Si hoy Tenía ganas de empezar esta experiencia. Hostia, pues yo de conocerte tenía muchas, ¿eh? Sí. Porque te he escuchado, sé que eres un mastodonte de la radio, aunque ahora creo que ya Pretérito pasado, era, o lo eras, fui. eras Sí. mastodonte, pero todavía sigue tu peso, tu larga sombra sigue en la radio. Yo creo que es un poco porque hay cuñas de radio que grabé hace mucho tiempo para ciertos establecimientos y todavía se siguen emitiendo. Y luego con el tema de ciertas emisoras de rock y tal, pues hay gente que todavía me vincula al mundo de la radio, pero al 100% estoy fuera de los medios de comunicación. Sin querer volver. Nunca digas nunca jamás, pero creo que cumplí mi ciclo y mi sueño. Me propuse siendo crío trabajar en la radio, todo el mundo me decía que no. Lo ¿Por qué? conseguí. ¿Por qué te decían que no? Pues porque no iba a la universidad, porque no tenía estudios, porque no tenía la voz adecuada, porque, bueno, pues en casa, digamos que aunque siempre me han apoyado y he tenido un entorno familiar envidiable, cierto es que en esa faceta precisamente creo que tenían otros planes para mí. No entraba lo de pelo largo o trabajar en algo que no fuera... Te veían rayar al lado, a lo mejor. Sí, pantalón corto o corbata, no sé, salí un poco... ¿Pero dónde vas, Rudy? ¿Dónde vas? El artisteo no es para ti. Sí, me costó mucho convencer, la verdad, me costó mucho convencer a la familia que podía vivir de un sueño que era en ese momento la radio, el mundo de la comunicación. Y has vivido muchos años, ¿no? Sí, De he la vivido radio. y sigo viviendo porque en realidad ahora, cuando dejé la radio, decidí estar en el otro lado, no de la radio, pero en otro apartado dentro de lo que es la música, la cultura, ¿no? Que es la programación de eventos. Entonces, me siento muy afortunado, Javier, sinceramente. Creo que no soy ejemplo de nada, pero algunas veces, cuando ahora el crío mío, Paul, tiene 14 años y me pregunta, joder, que no sé qué estudiar, qué hacer, le digo, piensa en tu sueño, o sea, persíguelo. Da igual, Qué si te bueno. confundes te vuelves a levantar, si te confundes de carrera o no quieres hacer una carrera, inténtalo. Creo que es lo que tenemos que hacer todos y todas, intentarlo, ¿no? Luego pueden venir las piedras en el camino, Pero es la vida, joder, ¿no? No sé, claro. Es la vida. De hecho, bueno, el programa se llama FAC, la vida adulta, Sí. que un poco reivindica esto, ¿no? Que conforme vamos creciendo parece que nos intentan dilapidar los sueños, quitar esos sueños que tienes más cuando eres un niño Sí. y te empiezan a decir, oye, mira, deja de soñar, los pies en la tierra, madura, este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un poco esa idea, de hecho todos los que estáis pasando por aquí en cierto modo sois soñadores y soñadoras y eso a mí me parece fundamental y lo que acabas de decir, joder, me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Persigue tu sueño y es que es verdad, al final no es tanto lo que tengas que hacer, sino que hagas lo que hagas, lo hagas con pasión, ¿no? Y esa pasión te la dan a veces los Aunque sueños. te puedas confundir, pero por lo menos intentarlo para que cuando llegues a adulto no digas, joder, tenía que haber intentado, qué hubiera sido de mi vida si hubiera estudiado esto, o si me hubiera atrevido a hacer esto otro, ¿no? ¿Cuánta gente frustrada conoces a tu alrededor? Bueno, el primero yo. ¿Sí? Sí, porque yo en realidad que hubiera querido ser músico. Y yo hay veces que digo que soy músico frustrado. Pero encontré mi otra vía a través de la música. Que digo, bueno, ya que no puedo hacer música, igual estoy cualificado para hablar música o para comunicar sobre la música o para dar micrófono a los músicos y que cuenten un poco su vida y sus experiencias. O sea, al final lo puse todo un poco en la balanza y digo, bueno, pues no tengo don para producir música, para hacer música, para crear canciones, pero igual sí que tengo don o tengo algo que pueda servir para que yo pueda comunicar sobre los conciertos que veo, que oigo o que los discos que escucho, ¿no? Pero puede pasar algo, a mí me hace mucha gracia, ¿no? A mí me gusta mucho el cine, bueno, estoy un poco metido en el mundo del cine y el tema de la crítica de cine, por ejemplo, y bueno, y en crítica periodística en general, ¿no? Me hace mucha gracia porque normalmente los críticos de todas las artes suelen ser gente que tiene esa pequeña frustración, ¿no? Están criticando algo que realmente no han conseguido llegar ellos. ¿Te encuentras un poco ahí de haber criticado a veces lo que a ti te hubiese gustado ser? Mira, te voy a responder muy sinceramente porque creo que te lo mereces, ¿no? Fuck. Es verdad. Sí, señor. Yo, cuando empecé a hacer las primeras crónicas que empecé a hacer en Diario de Navarra o luego en una revista nacional, la Heavy Rock, me di cuenta que igual no estaba tan cualificado como para criticar la producción de un disco y que yo no era nadie para juzgar la labor de un músico, ¿no? Puedo tener mi opinión personal, pero plasmarla en un papel o decirla en la radio
me hizo ver que la radio no era un púlpito en el que yo tenía que predicar, sino que simplemente tenía que poner música y que la gente la escuchara y decidiera si era buena o no era buena, si iba a comprarla o no. Uno de mis personajes históricos es Poncio Pilatos, por eso de lavarse las manos, y digo, mira, yo voy a hacer lo fácil, que es empeñarme en poner música de grupos que no son conocidos. Me saltaba la lista en Cadena 100, teníamos que poner 40 o 50 discos, 30 los apartaba. ¿Te tiraban de la oreja? Sí, muchas veces, a nivel nacional muchísimas veces. Decían, Me Rudy. llamaron incluso al orden ¿Sí? y me llegaron incluso, no te digo a sancionar, pero claro, había que poner X canciones porque estaban por contrato con una editorial que había que poner y había veces que en Pamplona no sonaban las canciones que tenían que sonar. Y ponía grupos navarros o ponía grupos que estaban empezando o que yo consideraba Hostia, qué bueno. que eran emergentes. Al final digo, bueno, es que la radio no es mi instrumento, pero no tiene que ser el instrumento de nadie. Entonces también me gustaba mucho lo de las dedicatorias, que para la gente joven era llamar por teléfono Claro. y pedir una canción. Sí, sí. Nada de WhatsApp o nada de, No, eso no de existía, email, no existía. Entonces era como, no sé, era como una comunicación más rápida, más ligera. Y bueno, me he ido de No, hilo, pero No, pero de hecho resulta difícil, ¿no? Encontrar a alguien que tiene la oportunidad de estar ante un medio que el poder que dan los medios es muy gordo, ¿no? Porque al final puede que estés tú solo frente a un micro, pero joder, te escucha mucha gente, ¿no? sí. Y sí que es verdad que hay, o te escucha o te lee, depende del medio en el que estés, o te ve también. Pero es muy difícil mantenerse con esa humildad, ¿no? De decir, mira, yo no estoy capacitado como para criticar, o no soy quien, ¿no? Para criticar el trabajo de otras personas, simplemente voy a dar a conocer la música que creo que hay que dar a conocer. Eso, joder, eso está muy Ya. guay. A lo mejor por eso has estado tantos años, ¿no? Ahí. Sí, y porque siempre me ha gustado el mundo de la música y he respetado a los músicos. Y yo recuerdo un periodista en Madrid, cuando empezaba prácticamente a vivir de esto, porque tenía contrato y tal, a principios de los 90 me dijo un periodista, porque me vio que estaba ayudando a empujar unos amplificadores Ajá. en Madrid, en un concierto, a un grupo de Pamplona que yo ¿Qué les había haces? No acompañado. te ensucies las manos. Me dijo, nunca se te ocurra ayudar a un músico, tú en tu sitio y él en el suyo. Y me quedé mirándole como diciendo, hostia, he venido a Madrid a acompañar a un grupo para escuchar semejante... Claro, pues sí que había ¿Este señor periodistas... quién has dicho que era? Este señor se llamaba Mariano García, que falleció hace poco, pero bueno, pues era una persona que... Pero era periodista, era periodista. Era periodista y era periodista musical y le tenía mucho aprecio pues, a él y a otros de su generación que bueno, fueron un poco los que sembraron el camino. Pero nunca me gustó que los periodistas fueran más que los músicos. Yo creo que, bueno, pues que tenemos un punto en común, que es la pasión y la ilusión. Entonces, ¿por qué no poner un micrófono? Yo he entrevistado a grupos que no me han gustado, ¿eh? Y he pinchado música de grupos que no me gustan o que me caía alguno mal, pero es que yo no estaba trabajando en la radio para pinchar lo que me gustaba. O sea, a mí Si yo no, no era te tan montas bueno como... tu Claro, radio y ya está, entonces, ¿no? pues eso, volvemos a Poncio Pilatos. Digo, joder, tengo todo esto, lo voy a poner, voy a hablar de ello y me sentía feliz. Y si con eso podía hacer feliz a los músicos, a los oyentes, a sus familias y a todo el mundo, pues mira, pues ya está. ¿Y qué tiene que hacer un grupo para caerte mal? ¿Un tío que canta ahí o una tía? No, vamos? a ver, sin darte nombres, pero yo sí que he visto actitudes algunas veces chulescas, no conmigo, sino con los propios fans. O he visto, no sé, no soy nadie para juzgar, pero he visto comportamientos que no están en mi diario. Por ejemplo, por ejemplo. Pues bueno, pues músicos que decían a mí pásame chicas, pero antes de que pasen al vestuario que se besen para que me demuestren que bueno, que son capaces de hacer de todo, ¿no? Les hacía un test. Sí. cago en la mar. Se les llamaba a estas chicas groupies Sí, porque sí, querían ir a conocer a los artistas, pero no todas iban desablusándose la camiseta. Pero había músicos que pensaban que, claro, como ellos eran guapos y famosos, pues Iban ahí. vamos, ¿qué tal, no? Entonces, Guau. pues bueno, pues sí. ¿Y pasaban por el aro? Pues sinceramente no lo sé, alguna me imagino que sí, otras sabían parar al individuo y bueno, pues fueron también los años locos, ¿no? Claro. De los 80, 90, también creo que el SIDA puso en orden ciertas cosas y luego también la igualdad y el respeto, que también se ha ido trabajando Sí, sí, para importante. claro, para que no se trate así al público, que además son tus fans, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te digo que no soy nadie para juzgar a nadie, pero sí que había ciertos comportamientos que había veces que prefería no vivirlos para que luego no me condicionaran a la hora de trabajar en un concierto o a la hora de pinchar en la radio. Esta excentricidad que siempre parece que está en torno a los grupos, ¿no? de rock, bueno, y de música en general, ¿realmente es así? O sea, ¿tú has vivido excentricidades de decir, ostras, esta gente igual está de psicólogo?
Bueno, como ya tengo una edad, me tocó vivir finales de los 80, principios de los 90, en el que sí que había algo de eso, pero también te puedo decir que en estas nuevas generaciones de músicos que lo están consiguiendo y que tienen 25, 30, 35 años, que ya son de un perfil que están más preparados y que no han vivido los excesos, Ajá. son mucho más educados, son más profesionales, tendrán sus juergas, por supuesto, porque nadie está libre de pecado, pero hay un comportamiento un poco más, no sé, más respetuoso, más profesional, ya no se ven las juergas de antes, no sé, los tiempos han La cambiado. juerga que no olvidarás jamás. Seguro que hay una. De todas esas, dices, bueno, han sido muy locas. Ha habido muchas cosas a lo mejor para olvidar, pero, ostras, esa juerga no la olvidaré jamás. Pues me pasó en un concierto en la Sala Gares de Puente la Reina, que Mira. estaban tocando 3 bandas nacionales importantes y bueno, pues al acabar el concierto fui a saludar a los músicos, había una fiesta dentro y cuando ya me iba me cogió por la perchera uno y me dijo, oye, que ha entrado mi novia, que yo la conocía a él y a ella, espero que no vean este programa o que no se acuerden, y que no sale. No has dicho nombres, no has dicho nombres. O sea, que... Sí, que no sale, que ha entrado hace un rato a que le firmaran y tal, y joder, me hizo entrar 2 veces a buscarla, que te puedes imaginar, había 10 o 12 músicos, había 15 o 20 fans, y yo que no encontraba a esta chica, y al final le digo al manager, oye, que hay un pelma ahí que me asegura que su novia está aquí adentro y aquí adentro no está. Y me dice, sí, que está. Y abre la puerta y ahí estaba, digamos, con la baqueta del batería jugando. Entonces, claro, me quedo así y digo, bueno, vale. Y como me conocía, sí, como me conocía las entrañas de la sala, pues salí por el almacén, por la cocina, por la hamburguesería y salí a la calle. ¿Hiciste otro Poncio? Sí, claro, Pilatos. ¿cómo le voy a decir? Tú imagínate que salgo y le digo, pues mira, tu mujer está muy ocupada ahora mismo con la baqueta del batería. No hemos podido hablar. No se puede, eso queda ahí, ¿sabes? Entonces sí que me ha tocado ver buenísimo. cosas y fiestas y cosas, bueno, es el mundo del rock and roll, es el mundo de la noche, es un poco todo. Joder, ¿y qué tiene de rock and roll que os hace crecer tanto el pelo? Joder, Vaya pregunta de mierda, ¿no? No, Pero- no, pregunta no, es que no sé, debe ser yo, lo mío es genético, o sea, mi padre tenía mucho pelo y yo creo que al final eso me ha ayudado, porque yo no pensaba llegar a... Pero ¿por qué? ¿En qué momento? Bueno, esto es historia, ¿no? Del rock, pero ¿por qué el llevar los pelos largos, ¿no? Es una manera de reivindicarse, de decir, aquí estamos nosotros. Pues era hacer lo una contrario, rebeldía, ¿no? era hacer lo contrario de todo el mundo, ¿no? Yo me río cuando a los Beatles les llamaban melenudos en el 68 porque lo único que tenían era el flequillo que se les caía un poquito, ¿no? Los Rolling Justin Stones llevaban Bieber. el pelo un poco más, más despeinado y tenían un poquito más de capa, ¿no? Pero bueno, era hacer lo contrario a lo que te decían tus padres. Entonces a mí me decían, te tienes que cortar el pelo y yo me lo dejaba largo. Yo me acuerdo, fíjate, fue la última vez que mi padre me dijo cortate el pelo. En el año 86 creo que fue, Jolín. fui a un concierto de Barricada con Ramoncín. Y mi padre no se le ocurrió otra cosa que decirme, Rudy, si no te cortas el pelo, no vas a este concierto. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí, no vas al concierto si no te cortas el pelo. Bajé a la peluquería de abajo, me raparon el pelo, no te digo al 0, pero al 1. Entonces subí y le dije, mirándole a los ojos, ahora sí que voy al concierto. O sea, que deseabas ver a Ramoncín. Claro, a Ramoncín y a Barricada, fíjate. Y entonces, claro, mi padre se llevó tanto shock de ver que yo era capaz de cortarme el pelo por ir a un concierto, que ya se dio cuenta él que la ahí había estética algo más, del ¿no? pelo largo ya no era un capricho, porque ¿a quién se le ocurre raparse el pelo para ir a un concierto de rock, no? Pues yo lo hice. Lloraste, una lagrimilla te salió seguro. Cuando veías ahí aquellos mechones. Bueno, peor fue cuando, para evitar la mili, hice más tonterías, porque ahí sí que, ostras, hacer la mili y raparte el pelo yo no estaba preparado. Hacer la mili para un rockero, claro, eso tiene que ser un Ostras, rockero no. convencido como tú. Pues en el 88 yo estaba de objetor de conciencia, entonces, claro, tampoco me molaba lo de objetor de conciencia, porque yo era objetor de conciencia, pero eso, de conciencia. No estaba dispuesto a que me dieran de hostias la policía, ¿entiendes? Porque yo con la policía no tenía Claro. nada, ni con la Policía No te Nacional ni metiste con la con Policía ellos Militar. tampoco. Entonces, claro, cuando vas a una reunión de objetores de conciencia, lo primero que te dicen es que tienes que proteger tus partes para que no sufras. Digo, ostras, si yo me acababa de comprar un disco de Europe, imagínate, ¿no? Un disco de Europe, pelo largo, ¿a dónde me he metido? Pues nada, el disco te lo pusiste aquí. Nada, y sí, dijiste, no, bueno, nada, pues pues, a proteger. nada, ya no volví a ninguna manifestación, hice mi propia objeción de conciencia. ¿Y cómo es eso? Pues me fui a la Vuelta al Castillo el día que me llamaron al tribunal médico, me fui a la Vuelta al Castillo a correr, me metí polen en la nariz
como había tenido bronquitis asmática de pequeño, llegué allí y claro, me Llegaste hecho vieron... un Cristo ya. Claro, sí, sí, no llegué ni a pasar el reconocimiento médico en Burgos. Dijeron, este chaval le quedan 3 telediarios. Lo malo que al cerrar la puerta dice, ¡no! Y el cabo que había en la puerta o lo que fuera me dijo, joder, tío, vete de aquí, celébralo fuera, la hostia, gilipollas. Entonces, bueno, pues ya... Que te van a pillar, mírame a mí, que me Sí, pillaron. claro, claro, joder. es que fue como engañar al tribunal. Además tenía mi carpeta, la carpeta, ¿sabes? Y ponía, ojo, objetor. Y ya, claro, llego allí y digo, hostia, ¿esto es que les voy a contar si ya me tienen Fichado, ya te tienen ahí. Ya me tienen fichado. Entonces, claro, pues me vino muy bien el haber corrido por la Vuelta al Castillo antes de presentarme allí, porque claro, ya vamos, o sea... Y dijeron, nada, Ostras. me auscultó el médico que había ahí antes de mandarme a Burgos y ya no hizo falta O llegar sea, a no fuiste, Burgos. no fuiste a Burgos. Nada, nada, para nada, nada. Estaba sorteado, me había caído a Canarias. Tú imagínate, un tío como yo, a Canarias. ¿Qué haces allá con tantas horas? Empezaba ya con la chavalilla, ¿sabes? Ya que alguna tal. Digo, no podía, no podía. Digo, no, pajevillo, y no fui. Sí, sí. Sí que has ido en contra. Bueno, pero es que, claro, es tu esencia, ¿no? Es que si coges y dices, no, yo soy un heavy, yo soy un rockero, y luego vas pasando por todos los aros, al final te prostituyes un poco. O sea, Claro, estos claro, son tener recursos, aunque luego, bueno, pues te ha tenido que tocar pasar por algún aro, porque siempre toca, ¿no? Pero- Claro, yo lo tenía claro que no quería hacer el servicio militar, no creía en las armas y creía en todo lo demás, pero lo que no creía era que tuviéramos que salir a la calle a pegarnos con nadie, porque digo, joder, si digo que no quiero coger un arma, no me voy a dejar pegar por nadie, ¿no? Digo, pues nada, lo hago a mi estilo y fuera. Mójate en los grupos que crees que ahora son grupos top para ti. Bueno, pues yo sin ir más lejos, porque lo que más domino es Navarra, hay muy Sí, sí. buenas bandas como Chica Sobresalto, como Cobardes, como Lemonital, Agoan, Burutik. Hay muchas bandas emergentes que ya tienen un disco o dos o que están empezando a salir. Y lo bueno que tiene ahora mismo el panorama musical, que antes no lo tenía en mis tiempos, es que hay cada vez más diversidad de estilos. Ajá. Yo cuando nací musicalmente hablando en el mundo de la radio era todo sota caballo rey, había muy poco, había el punk, había el heavy y a partir de los 90 sí que veo que hay una eclosión de bandas con el sonido grunge de Estados Sí, sí, sí. Unidos, hay gente que está en la universidad, domina mejor el inglés, el francés, ya son músicos que van a academias, que van a salas de ensayo, entonces veo que la música de los 90 se profesionaliza a bien y nos deja una paleta de colores preciosa en Navarra. Hay un movimiento increíble. Y ahora todo eso se ha multiplicado, porque tenemos esas... Efecto llamada. Efecto Sí, llamada. el efecto llamada o el efecto que ahora la gente puede componer en casa, puede grabar en casa, hay mucha afición a la música. Yo siempre digo, cuando me toca salir fuera o me preguntan por la eclosión de bandas navarras, digo, es que aquí hay muchísima formación, hay muchísimas bandas musicales. Y esta es la tierra de Sarasate, de Julián Gallarre, del maestro Sabicas, de Itoiz. Hay muchísimo talento ya, ¿no? En nuestro pasado. Y yo creo que por eso. O sea, tenemos la Pamplonesa, tenemos el Orfeón, pero es que tenemos un montón de bandas. Hombre, por supuesto, sí, sí, sí. Rock, punk, heavy, de y todo. rock a nivel nacional pegando muy fuerte. Claro, claro. O sea, Claro, tenemos históricas. ahí... A Marea, tenemos a Barricada. Claro, o sí, sea, sí, bueno, Taure Zurdos y bueno, y hay muchas bandas que han ocupado ahí merecidamente su espacio. dentro de la industria musical, ¿quién manda en todo esto? Yo creo que manda el individuo, el que es Sí. capaz de mantener su criterio, de decir yo voy a hacer esto aunque no le guste al manager, aunque no le guste a mi compañía discográfica, y los que dicen, bueno, pues yo como quiero vivir de esto me da igual hacer lo que sea, y se prostituyen literalmente. Precisamente a lo que íbamos al principio de la entrevista, ¿no? Si tu sueño es conseguirlo y es a toda costa, pues allá tú, yo sería incapaz. A mí me dicen ahora, por ejemplo, que para entrar en los 40 principales hubiera tenido que raparme el pelo simplemente porque al director de los 40 principales Y no no le hubieses gustaba, entrado, claro, le hubiera dicho fuck la vida y fuck tú, ¿entiendes, no? Sí, sí, sí. No sé. O sea, el pelo veo que es súper importante para ti, es tu símbolo. A ver, ¿no? no es el pelo, es que Es me dejen todo lo ser que- tal como soy. Yo cuando empecé a trabajar en la radio, yo empecé en Popular FM, que era de la COPE, y luego la COPE se convirtió en Cadena 100, su frecuencia modulada se convirtió en Cadena 100. Ajá. Y el director de la radio era dominico, era un cura, era un sacerdote. Sí. Y me llegó a decir, a los pocos meses me llegó a decir, ¿tú qué pasa? ¿Que no te vas a cortar el pelo nunca? ¿Vas a estar aquí toda tu vida? Con esa melena. Claro, yo la primera vez que conocí al director de la radio, que no sabía ni que era cura, porque había un gerente en la radio, yo abrí la puerta un día y apareció él a las 10 de la noche.
Sí, cuando yo estaba haciendo el programa. Entonces, claro, abro la puerta, con todo lo grande que soy yo, miro hacia abajo, ¿Qué le dijiste? veo... ¿Qué dijiste? Y le digo, ¿quién eres? Y me dice, ¿quién eres tú? Le digo, pues yo soy Rudy. Y me dice, ah, ¿estás haciendo el programa ahora, no? Y me dice, yo soy tu director. Oh. Así nos conocimos él y yo. Bajonazo. Sí, porque Instantáneo además ahí, nunca decir, llevaba la tirilla esta el de oscura, alzacuellos entonces, ahí. el alzacuellos. No, entonces, claro, yo no sabía, no le había visto físicamente. Iba de incógnito, iba ahí agazapado. Sí, iba incógnito ¿no? porque había fama que a las noches, los programas de la noche, la gente, pues ya sabes, bebía, consumía, o iba fulanito con fulanita, no sé, había ahí Pero una en, especie... pero en el estudio de radio. Sí, sí, en el estudio de radio, bueno, se hicieron unas fiestas memorables. ¿Ah, sí? Sí, A sí, ver, a ver, a ver. memorables. Sí, sí. Pero en antena. No, durante el programa no. No, Sería no, ya durante, después. bueno, durante el programa me imagino que alguno también. Yo, Poncio Pilato, me lavo las manos porque no estuve ni participé. Yo creo que seguí en el mundo de la radio porque precisamente el que tenía más pintas de liarla era el que nunca estaba o al que nunca pillaban Claro. en esos menesteres. Entonces, pues tuve suerte, pero el caso es que el director me llegó a decir, a ver, cuando pensaba cortarme el pelo, que así no podía ir a la radio, y le digo, oiga, pero usted ya sabe de primera mano, ¿no?, que Jesucristo llevaba el pelo largo y que el cura y que los hábitos no hacen al monje, ¿no? Se quedó el hombre como diciendo, hostia, ¿qué me está diciendo, no? Si este tío sabe. No, me lo gané, hablar con me lo gané. cordura. Tuve luego amistad con él y la verdad que era un hombre muy amplio de parámetros, pero claro, lo del pelo largo en un principio le chocaba mucho. Sí, le chocaba Claro, mucho. pero si él andaba con la mosca ahí diciendo, bueno, a ver estos que me están preparando hoy. Ya, pero bueno, ¿qué jarana tienen pilló aquí? a los que pilló y hubo una limpia ahí en la radio en el Pero ¿y final qué de... se montaba? ¿Qué se montaba ahí dentro? Nah, pues fiestuquis, sí. ¿Pero de qué tipo? Porque hay fiestuques de muchos tipos. Pues no sé, porque ya te digo que no participé o no Venga, recuerdo de Rudy. haber participado. Ah, pero Pues te seguro puedes que se ha hablado, imaginar, "Hola, que con siempre 20 años, pues chicos, chicas, alguna botella, poner música cuando ya había terminado el programa y quedarte ahí, pues bueno, pues era un poco lo que se solía hacer. Es que la COPE tenía el primer piso en la calle... Ay, no me acuerdo ahora el nombre de la calle, joder, al lado de Salesianos y de Escolapios. Vale, sí. el- Sí, yo no te voy a ayudar con la calle porque soy malísimo. Vale, y el primer piso era pues, de la COPE, ¿no?, con los estudios, las oficinas, y el cuarto piso era de Popular FM de Cadena 100. Entonces, claro, arriba pues estábamos solos los El picadero, locutores. era el picadero. No, tampoco había bastante orden, ¿eh? Y sobre todo cuando empezó a ser Cadena 100 ya, Ya me hubo imagino, una limpia joder. de personal y ya era todo tal. Pero bueno, sí hubo unos años que se confundían. Yo es que además vine de las radios libres. En las radios libres aquello sí que era Radios libres, que son estas, ¿no? las radios piratas, sí, las radios ilegales, las radios alegales. ¿Dónde ha quedado aquello, ese romanticismo de decir, estoy haciendo algo ilegal? Ahora no se puede. No, porque ya puedes hacer radio en cualquier sitio, Claro, es que por la red. yo No se puede ser precisamente, ilegal. mi afición vino de ahí, porque yo, claro, la música que quería escuchar no la escuchaba en las radios oficiales de Pamplona. Entonces, claro, tenías que escuchar alguna emisora de Londres o tenías que esperar a que empezara el programa de la Radio Paraíso, Qué de bueno. la Radio Whisky, para que fuera fulanito, fulanita, y aquello era como las tribus. Un programa de heavy, un programa de British pop, un programa de euskera, un programa de no sé qué, y aprendías muchísimo de la música y de los locutores, locutoras. Entonces ahí también para mí fue una escuela y ahí fue cuando dije, quiero meterme aquí. La mala suerte que fui a una radio que era la Radio Iris y claro, qué pasó ahí? Pues nada, que me dijeron que, pues empecé a poner heavy y me dijeron que no era lo que buscaban. Entonces a los 2 o 3 meses, esto lo sabe Andrés, el director, porque ahora somos amigos, y a los 2 o 3 meses volví, pero volví con una chaquetita, con una camisa, con el pelo recogido. ¿Qué dices? Sí, y entonces puse Dire Straits, me acuerdo que puse Dire Straits y pasé la prueba. Y al cabo de otros 2 o Ya 3 te meses ya empecé a soltaste el poner pelo, ya, pues eso, mis Guns N' Roses, mi Metallica, lo que esto, sí, pero se la colé. Joder. Sí, y ahí, bueno, les medio engañé porque al final, joder, tenía tantas ganas de tener mi propio programa de radio. Era la después. primera vez, la primera vez La que primera vez entrabas- que yo me senté en un micrófono fue en Radio Iris, que estaba en la calle Jarauta, y ahí hice mis primeros pinitos en la radio. ¿Y tú solo ya ante el micro? ¿Empezaste Sí, solo? yo solo, sí. Joder. Yo solo, sí. Es duro, Bueno, ¿no? era Porque una la mesa de 4 Sí, canales. bueno, pero al final te tienes que saber desenvolver, tienes que tener recursos. Sí. Yo estaba en la radio y recuerdo momentos muy amargos, sobre todo del no saber, ¿no? De cuando estás empezando, de que un invitado se te cae, que iba a estar presente, allí se te cae y no sabes ni qué hablar. Y yo empezaba a tartamudear, bueno, parecía medio retrasado.
Y, y luego me dijo, claro, me decía el técnico, llámale por teléfono. Le llamamos por teléfono y dije, claro, es verdad, si se puede llamar por teléfono. Sí, sí, o sea, ese tipo de cagada. He tenido mucha suerte en el mundo de la radio con la improvisación. O sea, la verdad que pasar malos ratos sí que los he pasado, aunque no me acuerdo, sinceramente. O sea, que igual no he pasado tantos. Pero sí que enseguida sabía improvisar. O sea, está mal que lo diga, pero es que sabía improvisar. Yo tenía la mala costumbre de ponerme los auriculares ¿Sí? con el volumen a tope. Yo también, ¿eh? Y le entonces, metía mucha cuando caña. hacía programa por la noche, estaba solo, entonces hacía locutor control. Y un día, pues teníamos una pecera de cristal y cuando estoy hablando siempre me veía a mí y de repente veo una sombra. Veo una sombra y digo, ostras, ¿esto qué es? Y algunas veces entraba algún compañero, alguna compañera y no le oías, claro, pero eran las 10 o las 11 de la Y tú noche. allí Y sobresaltado. de repente veo a un bombero que estaba pegando al cristal porque había un incendio en el segundo piso, nosotros Y tú estábamos en ahí el cuarto moviendo la melena. y yo ni me había enterado y el tío diciéndome, oye, que es que hay un incendio, está saliendo humo negro, y nada, me despedí de la audiencia, conecté con Madrid y me tuve que pirar y hubo ahí un incendio, sí. Ostras. Calle Amaya, en la calle Amaya. Fíjate, tantos años allí no me salía el nombre de la calle Ah, Amaya. la calle Amaya, joder, Sí, claro. sí, la calle Amaya que está aquí. Sí. Joder, Rudy, ¿tienes historias como para llenar un libro? No sé si has escrito algún libro, No, pero igual... en el confinamiento fui de los muchos, no sé cómo llamarlo, ha habido mucha gente que en el confinamiento ha sacado partido, en el buen sentido, a la hora de tener la mente ocupada, y a mí me ayudó muchísimo. No soy de redes sociales, más que para promocionar, está mal dicho, pero es así, para Bueno. promocionar los conciertos que hago y tal, ¿no? Sí. De hecho, no cuelgo fotografías ni de mi pareja ni de mis hijos, nunca. Bien hecho. Nunca. Entonces, a la gente que le interesa de Rudy, pues la música, los conciertos que trae o las anécdotas. Entonces, colgué durante la pandemia 50 días mis 50 anécdotas con artistas nacionales, Ostras, qué locales bueno. y navarras. Tuvo tanto éxito, entre comillas, con la gente que me decía, ostras, me acuerdo de este artista, de este concierto, gracias por recordar, gracias por contar esto, que al final dije, joder, pues igual esto lo debería de archivar con De fotos compilar. y contar la historia, pero en plan, lo bueno y lo malo de la radio, ¿eh? Que tiene cosas malas también el mundo de la radio. Eso ya lo contaremos en un capítulo 2, que me parece que vamos mal de tiempo, Javier. Bueno, pero sí, me quedo con las ganas. Está muy bien que hayas introducido el capítulo 2. Sí. Muchísimas gracias, Rudy. A ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos contado un poco los entresijos, ¿no? Y un poco de tu vida, que es interesantísima. Así que nada, te espero ver pronto preparando conciertos y moviendo la melena como un loco. Pues muchas gracias a vosotros y mucha suerte. Gracias.